damos la bienvenida a esta charla virtual organizada desde el Seminario Género, Culturas Populares y Juveniles de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Con el nombre Mujeres en la Guerra de Malvinas, Discursos, Memorias e Identidades, queremos unir voces de investigadoras, protagonistas, y acercar a nuestros y nuestras estudiantes una oportunidad de unir propuestas metodológicas de análisis de la identidad colectiva, en este caso desde la lingüística y los discursos, y a la vez visibilizar parte de nuestra historia con narrativas que, si bien no son nuevas, emergen en este tiempo con una mayor potencia de circulación. Y si hablamos de memoria colectiva, también tenemos que hablar de personas que se sumaron y sumaron sus voluntades para poder llegar a esto aquí hoy, y siempre estas construcciones son finalmente colectivas, ¿no? Así que quiero agradecer en primer lugar a Juan Bonín, que es colega de la carrera de Estudios de la Comunicación y parte del CELES, por hacer el contacto con Paula Salerno. Gracias, Paula, que desde un viaje en el exterior aceptó este convite de poder calendarizar la charla dentro del emblemático mes de abril de Malvinas, ¿no? Y cursó las invitaciones a nuestras disertantes de lujo del día de hoy. Contamos con Estela Maris Bota y con Helen Otero. Teníamos también pautada la presencia de Juana Álvarez, luego Helen va a comentar, lamentablemente tuvo un problema de salud y no nos va a poder acompañar. Para comenzar con nuestra propia Escuela de Humanidades, quiero mencionar a Ana María Vara, que es directora de las carreras de comunicación en la escuela, y a Josefina Giglio, que es docente de Comunicación y Derechos Humanos, Narrativa de las Memorias, por sumarse a la iniciativa, y a las compañeras del área de Comunicación Institucional por las piezas y acciones de difusión, Alejandra Raca y Laura Dos Santos. También agradezco a Soledad Arregues, de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, por la invitación a ser parte de la investigación que dirige Malvinas desde la mirada del conurbano bonaerense, y por habilitar una línea de género dentro de esa investigación. Contamos con la presencia de Luz Canela Sushi, secretaria de Investigaciones de la facultad, y en ella muchas gracias a todo el equipo de Lomas de Zamora por acompañar esta actividad. Sabemos también que hay estudiantes de Lomas de Zamora y nos enorgullece hacer posible esta siempre declamada, pero no siempre efectivizada, articulación entre nuestras universidades públicas. Sabemos que también hay autoridades y colegas que se convirtieron en amigas de nuestra propuesta, especialmente desde el encuentro de producciones comunicacionales en clave de género. No pude recorrer por todas las viñetitas para ver si efectivamente ya pudieron conectarse, pero bueno, comprometieron la presencia Malvina Rodríguez, secretaria de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María, y Carla Bendaño, directora de la carrera de Comunicación, no sé si están presentes. Martín González Frigoli, director de la Tecnicatura en Comunicación Digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, colegas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Programa de Educación Popular de la Universidad Nacional de Quilmes. Quiero destacar especialmente la participación de Ludmila Fredes, directora de Género y Diversidad Sexual, perteneciente a la Secretaría General Académica de nuestra Universidad de San Martín, y a todo su equipo. La verdad que nos prestigian con su acompañamiento. Muchísimas gracias, Ludmila. Y bueno, para dar la bienvenida oficial, quiero dar la palabra a la secretaria académica de nuestra Escuela de Humanidades, la magíster Ayelén Luna, y también le quiero agradecer públicamente su predisposición permanente por acompañarnos siempre en estas actividades. Ayelén. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gran honor que volvamos a tener una actividad de la mano de esta cátedra, que no ha sido, digamos, para nada pequeña su trabajo hasta ahora, al contrario, y me parece que el resultado de ello
es este encuentro, con lo cual me pone muy, muy contenta. Y que sigamos trabajando en conjunto entre dos universidades, me parece que también es un trabajo que hay que destacar y que nos hace un poco mejores en el transcurrir por el espacio académico. En ese sentido siempre es una gran satisfacción escuchar a otros profesionales y saber qué sucede en otras universidades. Así que nada, en primer lugar, felicitarlas y felicitarlos por las organizaciones de estos eventos y demás. Hay hoy 130 personas conectadas, veo allí, me parece que eso también da cuenta de este maravilloso trabajo. Que sigamos pensando en clave de estas temáticas de género también me parece que son más que necesarias y que nos obligan como profesionales de la educación a seguir trabajando en esa línea. Y me parece súper interesante, por supuesto, la temática. Quiero agradecer a todos quienes van a participar, a Paula, a Helen, a las participantes estrellas que tendríamos hoy. Así que me parece Estela Maris, no me quiero olvidar los nombres de ninguna, estoy casi diciendo sin leer. Estela Maris y Juana, me parece que sus acompañamientos y sus charlas en este encuentro van a ser más que enriquecedores para cada uno de nosotros, así que les agradezco especialmente la participación, así que no me queda más que disponerme a escuchar un ratito, porque estoy dando clases en esta franja horaria, así que me tomé este ratito para dar la bienvenida y para acompañar institucionalmente este tipo de eventos, para agradecerles especialmente en nombre de la universidad y de la Escuela de Humanidades por la participación y por el trabajo dedicado y con la seriedad que lo hacen, me parece que también hay que destacarlo, así que les agradezco especialmente y aprovecho para dar la bienvenida formal al evento y les paso la palabra a Gabriela para que siga en la conducción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ayelen, muchísimas gracias realmente. Bueno, ahora sí entonces vamos a presentar a nuestras invitadas. En primer lugar hablará Paula Salerno, que es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Está realizando su postdoctorado con beca CONICET en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, el CELES, de nuestra Universidad Nacional de San Martín. Es investigadora responsable del proyecto de investigación Las Memorias de Malvinas entre lo individual y lo social, y docente del doctorado en Humanidades de la UNSAM y de la licenciatura en Letras de la UBA. Paula, si querés arrancar. La idea es que vamos presentando a nuestras invitadas, más o menos ellas van a hablar aproximadamente unos 10 minutos, y bueno, vamos a ir habilitando a preguntas. Mientras tanto, pueden ir comentando en el chat o acercando o anticipando alguna pregunta. Paula, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación. ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? Sí. Bárbaro. Perfecta. Claro. Bueno, entonces les voy a contar un poquito en qué consiste la investigación que estamos haciendo y una contextualización sobre este tema que es las memorias sobre la guerra de Malvinas desde el lugar de las mujeres que participaron en la guerra. Específicamente, yo estoy a cargo de un proyecto de investigación financiado por el FONSIT en la Universidad de San Martín, que es el proyecto que mencionó recién Gabriela, en el cual nos dedicamos a estudiar las memorias actuales sobre Malvinas y las tensiones entre las memorias individuales y las memorias sociales, e incluso entre los discursos personales de quienes protagonizaron la guerra y los discursos más dominantes o más oficiales establecidos sobre la guerra de Malvinas. Y en este proyecto, es un proyecto en el que trabajamos junto con Helen, y es un proyecto que también es interdisciplinario, es decir, hay personas que trabajan en las memorias sobre el pasado reciente, pero sobre otros temas que nos resultan particularmente interesantes en la intersección con la guerra de Malvinas. Por ejemplo, las memorias sobre la dictadura militar de Argentina y de Uruguay, que es algo que trabaja Firia Chmiel, o por ejemplo, una investigadora francesa que trabaja memorias de mujeres que exiliaron de Rusia después de la caída del muro. Entonces hay diferentes temáticas, la central es la de las Malvinas, entonces en este contexto es que yo realizo mi investigación, además de mi postdoctorado. Entonces, para empezar un poquito de contexto sobre la guerra, el ABC, por las dudas,
La Guerra de Malvinas es una guerra que ocurrió en 1982 y que duró 1 mes y medio, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de ese año. Bueno, entre Argentina y Gran Bretaña, y ganó Gran Bretaña, ya lo saben. En ese contexto, algo que es importante, que es que la guerra ocurrió en plena dictadura militar, y que las mujeres se incorporaron a las Fuerzas Armadas de Argentina en 1980, es decir, 2 años antes, poquito menos de 2 años antes de que arrancara la guerra. Cualquier cosa después Estela me va a corregir, así que yo voy diciendo mis conocimientos empíricos. Entonces, en ese contexto empiezan las mujeres a participar en las Fuerzas Armadas como enfermeras en su mayoría, como estudiantes de enfermería, y ocurre la guerra. Después de la guerra, lo que es importante es que fue la desmalvinización, lo que se llamó desmalvinización, que consistió en la implementación de un olvido voluntario sobre la guerra de Malvinas, tanto gubernamental como social, porque se pensaba que si se recordaba la guerra y si se homenajeaba la guerra, los militares podrían volver a tomar el poder, ¿no? Entonces ocurrió esto que se llamó desmalvinización, tanto cuando terminó la guerra como en los primeros años de la democracia. Bueno, otra cuestión importante es que hay una ley que define la condición de veterano de la Guerra de Malvinas en masculino, y esa ley es importante porque dejó afuera a muchas personas que también son veteranas o veteranos y que no son reconocidas o reconocidos a causa de esa ley, que después podremos ampliar en las preguntas y que Estela incluso nos puede contar. Y las primeras políticas de reparación hacia quienes combatieron y quienes participaron en Malvinas, después de la desmalvinización, ocurrieron en la década de los 90 y sobre todo a comienzos del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, particularmente a partir del inicio del gobierno kirchnerista, empezaron a haber un montón de políticas de la memoria con un auge memorial, y la Guerra de Malvinas empezó a ocupar un lugar muy importante. En ese contexto, yo hice mi doctorado y estudié los discursos dominantes sobre la guerra, es decir, los discursos presidenciales, los discursos mediáticos, y me di cuenta de que a medida de que yo estudiaba eso, empezaban a surgir otras voces en paralelo que no estaban en la memoria oficial de las Malvinas. Entonces ahí es donde surge mi interés por la investigación sobre qué pasó con las mujeres. Entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación y en las redes empiezan a aparecer noticias que tienen información que a mí me desconcertaba un poco porque, por ejemplo, en algunos diarios decía que son 14 mujeres las que participaron, en otros decía que son 6, en algunos decían que recibieron reconocimiento, en otros decían que las mujeres no eran reconocidas, es decir, había mucha información rara o contradictoria o que a mí me generaba dudas. Y, ahí va, y esto ocurre sobre todo a partir del año 2014. A partir del año 2014 las mujeres que participaron en la guerra empiezan a aparecer en los medios de comunicación, en la escena pública. Si bien ellas empezaron a juntar un poco antes, ¿no? Hacia 2010 más o menos, se empezaron a encontrar por grupos de Facebook, empezaron a hablar. En 2014 ocurre que se publica este libro que se llama Mujeres Invisibles, que habla de mujeres que participaron de diferentes formas, ¿no? Algunas participaron en la guerra, pero otras eran madres de combatientes, otras eran mujeres que vivían en las islas, es decir, se mezclan muchas experiencias distintas en este libro, pero el punto es que la idea de mujeres en Malvinas empieza a aparecer en la escena pública. Y en 2017, una veterana de guerra, que es Alicia Reynoso, escribe este libro que se llama Crónicas de un olvido, que también, recordemos que fue el año 35 de la guerra, un aniversario que fue importante, y empiezan a aparecer entonces no solo los discursos sobre las mujeres, sino las voces de ellas. Ellas empiezan a hablar, como por ejemplo ocurre con Alicia, o por ejemplo Estela cuando la empiezan a entrevistar los diarios, ¿no? Y también aparecen ellas en algunas producciones audiovisuales, por ejemplo, que les dan voz a ellas, ¿no? Por ejemplo, un programa que se llamaba Crónicas de la Enfermería Argentina, que reúne mujeres de diferentes fuerzas, o por ejemplo, el corto de Gretel Suárez, que está por ahí, Gretel, que se llama Las Aspirantes, que es sobre un grupo de aspirantes navales de la Escuela de la Armada. Algo importante que es que en todos estos discursos lo que se empieza a ver es que en realidad las experiencias de las mujeres fueron muy distintas. Las Fuerzas Armadas son 3, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y hubo mujeres en las 3 fuerzas, que tenían diferentes roles, desde las enfermeras profesionales, como el caso de Estela, hasta, por ejemplo, estudiantes de enfermería, de la Armada, en el caso del corto que les mencionaba recién, o instrumentadoras quirúrgicas, radiooperadoras, radiotelegrafistas, es decir, diferentes funciones.
y algunas eran civiles y otras eran militares. O sea que esta heterogeneidad no está tan clara en los discursos oficiales o más reconocidos sobre la participación de las mujeres en la guerra. Hay mucha confusión sobre quiénes eran, y si todos vivieron lo mismo, todos vivieron cosas distintas. Bueno. Entonces, con esta heterogeneidad, ocurre que yo, ante la investigación sobre esta heterogeneidad, conozco a Estela el día que en el Cine Gaumont se estrena la película Nosotras también estuvimos, que es una película sobre 3 veteranas de la Fuerza Aérea, que en ese momento no eran reconocidas como veteranas. 2 de ellas, que son Alicia Reynoso y Estela Morales, en 2021, creo fin de 2021, principios de 2022, fueron reconocidas como veteranas por un fallo judicial, pero en general lo que ocurre es que, si bien ellas son veteranas, hay problemáticas institucionales, hay muchos conflictos por los cuales no las terminan de reconocer y ellas tampoco cobran pensión por haber participado en la guerra. Esto ocurre también con veteranos que estuvieron, por ejemplo, en el continente, veteranos varones que no fueron a las islas, sino que participaron en las guerras logísticas, es decir, la guerra en el sur del país, en el continente, apoyando y haciendo tareas que permitían que los soldados combatieran en el territorio, digamos. Entonces, a partir de esto, lo que me parece importante es rescatar las voces individuales de las protagonistas de la guerra, no la voz del discurso mediático, sino la voz de lo que ellas vivieron. Esto hace esta película, esto me parece que es importante, como las otras películas que mostré, rescatar las voces de las protagonistas para ver esta pregunta que para mí es fundamental, que es si con la nueva presencia de mujeres en estos discursos sobre la guerra, surgen nuevas memorias sobre Malvinas. Recordemos que además la emergencia de las voces de mujeres y de los temas, de los discursos sobre las mujeres, ocurre en un contexto de crecimiento de las demandas del feminismo, ¿no? O sea, en 2010 se crea la ONU Mujeres, en 2017 tenemos el Paro Internacional de Mujeres, en 2015 ocurre el movimiento Ni Una Menos, empieza a haber demandas que habilitan que la presencia femenina en un espacio masculino como en la guerra sea legítima, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen las memorias actuales sobre Malvinas y cómo se relacionan con el discurso dominante? Esa es la pregunta. ¿Qué voces construyen, de quiénes hablan sobre Malvinas y cuáles son los silencios que son importantes para entender Malvinas hoy? Porque no solo ahí está lo que se dice, sino también lo que no se dice, ¿no? Con esta pregunta, lo que yo me propuse hacer fue estudiar el estado del discurso social, es decir, por un lado entender cómo el discurso de los medios y de las redes habla sobre las mujeres, pero por otro lado, cómo son las memorias de ellas, las vivencias de ellas, ¿no? Cómo ellas logran construir la identidad de las veteranas, porque ellas son actrices muy importantes, actoras muy importantes en esta situación, que muchas veces entran en conflicto con el discurso institucional. Entonces, para mostrar los resultados de la primera parte de esta investigación, en el discurso social dominante, lo que yo encontré fueron 2 tipos de memorias. Una, que es una memoria más laudatoria, más elogiosa, que lo que hace es mostrar que las mujeres veteranas ya fueron reconocidas, sobre todo las veteranas militares, profesionales, ¿no? No las estudiantes de enfermería. Se concentran en ellas, dicen que ya fueron reconocidas y son celebratorios, son discursos que se producen en fechas de conmemoración. Hay otro tipo de memoria, que es una memoria más conflictiva, que muestra algo que para mí es un poco más real, conociéndolas ahora a Estela y a sus compañeras, que es una memoria que no está terminada, que es una memoria que está en proceso, que está en lucha y que todavía falta una parte del reconocimiento. Entonces, esta memoria, que podemos decir más conflictiva o más combativa, es una memoria que muestra, con diferentes recursos discursivos, una identidad y una memoria que están en proceso, y que no es necesariamente celebratoria, sino que a veces es crítica de la memoria oficial. De la memoria oficial me refiero al libro de la escuela, ¿no? A la memoria de los libros escolares, etc. Bueno, y todo esto lo encontré a partir de la identificación de determinados recursos, como por ejemplo la aserción, bueno, diferentes tipos de recursos discursivos que están en ese texto, en ese artículo que se publicó este año, que después se los puedo pasar en todo caso. Entonces, ante esto lo que me parece importante es tratar de trabajar con las mujeres, entrevistarlas a ellas, cosa que estoy haciendo, hablar con ellas, y dar cuenta de la heterogeneidad de las vivencias. No todas vivieron lo mismo, no todas piden lo mismo, no todas están reconocidas. Entonces, mostrar esta heterogeneidad de las experiencias nos permitirá, a futuro, espero yo, comprender
las diferentes memorias que hay sobre Malvinas, porque no hay una sola memoria, sino comprender las diferentes memorias, y poder también dar lugar a que estas memorias también sean memorias conocidas, memorias públicas, no que solamente se conozca lo que es aplaudible, sino que también se trate de conseguir justicia por aquellas mujeres que vivieron la guerra y que todavía hoy no son reconocidas, o no lo son como ellas quisieran, ¿no? En todo caso. Bueno, en fin, esto es lo que me parece que es más interesante, tratar de no quedarnos con la historia dominante, sino poder entender el lugar de las mujeres, y esto después se los va a contar Estela, ahora les va a contar ella cómo vivió la guerra, pero bueno, nada, esto es parte del marco del proyecto PICT. Si a alguien le interesa el PICT, nos puede escribir, por supuesto, si quieren estudiar el tema, trabajar el tema, charlar con nosotras o lo que sea, acá está el correo. Y bueno, eso es todo, le voy a dar, ya son 12 minutos, le voy a dar la palabra a Estela para que ella cuente cómo vivió la guerra y bueno, qué hizo, cómo es, todo. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, vamos a decir simplemente que, como presentación, que Estela Maris Bota es veterana de la Guerra de Malvinas, en la que participó como enfermera profesional de la Fuerza Aérea y actualmente sigue ejerciendo su profesión en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Así que te escuchamos, Estela. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer poder compartir un poquito mi historia, para que, digamos, tengan conocimiento de más o menos cómo la vivimos nosotros. En realidad, en mi caso personal, yo en ese momento, en el 1982, cuando se inició la guerra, estaba destinada en el área material Córdoba, en donde ejercía como cabo principal, enfermera profesional. El Comodoro Luteral, que en ese momento era el jefe del escuadrón, nos llama, éramos 8 las cabos principales que estábamos en ese momento, y bueno, y nos pregunta quién quería ir a Comodoro Rivadavia, o él designaría. Bueno, en mi caso particular, yo era una de las más modernas, porque egresé en el 81, en julio del 81, y había promociones del julio del 80, diciembre del 80 y julio del 81. Entonces esperé que llegara mi turno, y cuando llegó mi turno le dije yo, señor Comodoro. Bueno, cuando le dije yo, señor Comodoro, mi corazón explotaba, porque era algo que yo había soñado toda mi vida, poder servir a mi patria, era un honor, un orgullo para mí, así que decidí en ese momento decir que sí, y bueno, y así fue como él me dijo que era desafectada de sus actividades, y bueno, así fue como armé mi equipo, que nos dieron un bolsón verde re grande, nos pusieron un montón de cosas adentro, y bueno, y de repente nos dieron un pasaje para viajar en tren. Viajamos con otra compañera, Mónica Rosa, que ella estaba en el hospital, ella fue designada. En ese momento ella no estaba muy de acuerdo con lo que le había tocado, pero bueno, yo la alentaba, le decía, dale, Mónica, bueno. Mi espíritu y mi actitud en ese momento era muy positiva. Ella un poco no estaba muy contenta, estaba media, digamos, triste, algunas lágrimas se le caían. Bueno, cuando pasamos por Villa María, porque yo soy nativa de ahí, ella también, estaban mis padres y los padres de ella esperándonos en el andén, pedimos permiso para poder descender. Y bueno, y cuando descendimos del tren nos encontramos con nuestros padres, y mi mamá me dice, ¿por qué, hija? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Digo, mamá, para mí es un orgullo de ir a servir a mi patria, de ayudar a mis compatriotas, ahora en este momento me necesitan, así que voy a usar todos mis conocimientos para poder sacarlos adelante como sea. Y bueno, y así fue como llegamos a Comodoro. Allá nos recibió, llegamos un mediodía, bien el día no lo recuerdo, pero llegamos a un mediodía, y ahí estaba el brigadier Irgan y el Comodoro Vidal, quien nos recibe, y bueno, a mí me destinan en el hangar, y parte también digamos, del internado del Hospital Reubicable. El Hospital Reubicable estaba asentado en Comodoro Rivadavia, en la 9ª Brigada Aérea. Se asentó ahí porque la turba del terreno de las islas no soportaba su peso.
entonces lo instalaron en Comodoro, porque de primera instancia habían dicho que lo iban a llevar a las islas. Pero como el terreno no era propicio, lo instalaron en Comodoro Rivadavia. Bueno, en el hangar se hacía el triage, en donde se recibían a los heridos, llegaban con las evacuaciones que traían los Hércules, o ya sea la Marina, o ya sea el Ejército, llegaban de a 10, 15, 20, algunas veces 30, colocamos, yo que estaba en el hangar, preparaba mantas en el piso, porque eran tanta la cantidad y no teníamos la suficiente camilla, entonces las poníamos una al lado de la otra. Colocábamos también algunos material descartable, algunos sueros, algunos perfus, como para tener accesibilidad. Y bueno, al principio no teníamos cómo, pero después se instaló una especie de alambre para poder colgar los sueros y así tener más rápido el acceso a poder canalizarlo. Llegaban muchos pies de trinchera. Esto era que los soldados estaban en esas trincheras que, como el terreno era muy húmedo, se llenaban de agua y sus pies permanecían completamente mojados casi todos los días. Entonces los pies se inflamaban, después se lastimaban, y al lastimarse algunos se infectaban, y bueno, y llegaban en algunos momentos a necrosarse. Habíamos personas en que nosotros cuando llegábamos le colocábamos unos toallones que mojábamos en los fuentones con agua caliente, los envolvíamos para ver si recuperaba su tonalidad. Bueno, y en caso que recuperara su tonalidad, se los dejaba ahí. En otros casos, que no podían ser recuperados, se los mandaba a cirugía. Ahí el médico veía qué iba a hacer, si extirpaba la piel o amputaba. Y bueno, en muchos casos amputaba. Hubo muchos casos de amputación. Había otros casos también de anginas, por el frío, el viento, la llovizna. Había casos de deshidratación. Ellos llegaban con una cara de terror, de venir de un lugar de frío y caliente, porque ahí veían que su compañero, digamos, se moría al lado, explotaba con una bomba. Entonces llegaban mal. Y bueno, y lo que ellos cuando nos vieron a nosotros decían, mujeres, dice, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son? Claro, se sorprendían porque en esa época no existía la mujer militar. Entonces nadie sabía que estábamos ahí, y bueno, y cuando nos veían era algo como una sorpresa para ellos, se le iluminaban sus ojos, porque lo primero que decían, por favor, ¿nos pueden comunicar con nuestra mamá para poder decirle que estamos bien? Bueno, entonces yo era media inquieta en ese sentido, y trataba de pedirle el número, dárselo a una persona que se lo llevaba a comunicaciones hablaba con la familia, y le decía que él estaba bien. Entonces después volvía y le decía, ya hablamos con tu mamá, ya sabe que estás bien, así que quédate tranquilo. Y bueno, y esa era una forma más o menos de tranquilizarlo. Otros casos no se podían tranquilizar con palabras, y bueno, se los teníamos que inyectar. Pero bueno, tratábamos de todas maneras de poder alentarlos con las palabras, con la mirada, con la sonrisa. Y bueno, y hacíamos un poquito de madre, de hermana también, porque ellos estaban muy, muy desesperados, venían muy, qué sé yo, con la mirada perdida. Entonces, bueno, y tratábamos de ser fuertes nosotros también, porque hubo unos casos bastante fuertes que me quedaron muy grabados, que fueron un chico que vino en estado de shock, que fue terrible porque él llegó, cuando se dio cuenta, que se descubrió que le faltaba una pierna, fue algo espantoso, feo para mí también, porque no sabía qué cara poner, cómo mirarlo, qué decirle, porque fue tremendo porque era la primera vez que yo veía una cosa así. Entonces, bueno, y trataba de sonreír, y bueno, la sonrisa no se me dibujaba, la verdad que no se me dibujaba, y trataba de alentarlo. Así que bueno,
pero fue muy, muy feo esa situación. La otra situación fue cuando llegó un soldado que lo había alcanzado una bomba incendiaria, también llegó quejándose, estaba ciego, él no nos veía, y bueno, y pasó directamente para cirugía, y bueno, y ahí ya lo atendieron para ver si lo podían sacar, pero lamentablemente su estado no, en su estado llegó, digamos, ya en los últimos momentos, digamos, ya de su vida. Y bueno, fueron cosas muy, muy, muy fuertes para mí, esas dos cosas así, esos dos chicos, que fue tremendo para mí. Pero bueno, tratábamos de ayudarnos entre nosotras. Cuando quedábamos solas, nos daban tareas, no nos dejaban estar, que pensáramos mucho, siempre nos mantenían ocupadas, por el hecho de que empezábamos a pensar y empezábamos a llorar. No quedaba otra. Se nos caían las lágrimas, y bueno, nos alentábamos una con las otras, pero fue bastante duro porque eran unas situaciones muy, muy, la verdad que no creí que iba a haber todas esas cosas. No pensé nunca que, sabía que iba al hospital, sabía que iba a ayudar a la gente herida, pero nunca me imaginé ver esas situaciones. Esas dos situaciones me superaron. Así que bueno, intenté estar bien en ese momento, y bueno, y atenderlo lo mejor posible a estos dos chicos. Pero bueno, me quedó medio en la retina esas dos situaciones. Después tuvimos también un piloto inglés que tuvo fractura de clavícula y una fractura de la base orbital. Estuvo internado 2 semanas. En ese momento el jefe del hospital nos dio la orden de que dejáramos el arma, porque como ustedes habrán visto en la foto, siempre permanecíamos con el casco y con el arma. Por cualquier situación, bueno, teníamos que utilizarlas en unas órdenes. Nosotros habíamos recibido instrucción de tiro, la instrucción militar, que más o menos nos mantenía, pero en ese caso no sé qué íbamos a hacer, porque ahí nosotros estábamos realmente para curar, no para matar. Pero bueno, nos retiraron el arma y bueno, lo atendíamos. Y lo que más nos llamó la atención de este oficial inglés es que uno de los médicos, hablando con él, le dijo por qué atacó, y él le dice, fue solamente por orden, no tenemos nada contra ustedes, no tenemos nada contra los argentinos, simplemente cumplo una orden. Entonces teníamos que atacar. Él había caído a aguas argentinas y fue rescatado por nuestra gente, por eso llegó al hospital. Así que, bueno, estuvo ahí 2 semanas y después se lo llevaron, ya prisionero, por supuesto. Una vez que se recuperó, fue atendido como correspondía, como cualquier otro paciente nuestro. Y bueno, cuando llegó el momento que él ya se había recuperado más o menos, lo trasladaron. La que ayudó a enyesarlo fue Elda Zuluaga, con el capitán Baruso, que fue el médico que lo enyesó en el hospital aeronáutico. Hay una foto en donde está Elda con el capitán Baruso enyesándolo. Y bueno, también tuvimos, qué sé yo, una situación de alarma cuando pasaron unos helicópteros ingleses, nos llevaron a una especie de cámara séptica, algo así, porque en ese momento todavía no estaba armado el refugio. Después se armó, y como es nos pusieron ahí adentro y nos dijeron, bueno, estén acá, porque bueno, lo primero que querían era digamos, protegernos. Siempre nos protegían de todo. Siempre nos trataron muy bien, nunca tuvimos problema en ninguna orden. Por supuesto que en mi situación
cuando a mí me decían haga tal cosa, lo primero que se trataba de hacer lo más rápido posible era lo que nos habían indicado para poder salir adelante y poder sacar al paciente. Así que, bueno, qué sé yo. Y cuando estuvimos ahí adentro de esa cámara séptica, fue terrible porque teníamos miedo de que llegara una bomba y explotara nuestro hospital, dónde íbamos a atender, qué iba a ser de nosotros si llegaban ahí los ingleses, porque habíamos sentido cosas muy feas que le pasaban a las mujeres, entonces teníamos un miedo bárbaro, así que bueno, no sabíamos si era 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, lo que estuvimos ahí en ese momento. Cuando vimos que nos abrieron la tapa y pudimos salir, bueno, respiramos y dijimos, ay, nuestro hospital está en pie, lo que más nos importaba, lo que más nos interesaba. Y, y bueno, y así fueron los días, el hospital se mantenía bajo un generador, Comodoro Rivadavia estaba a oscura, no permitían luces, como estaba en situación de alerta, solamente algunas luces de algunas ventanitas de las casas, que es muy minuciosa porque trataban de correr las cortinas para que no se viera nada, por el hecho de que estábamos en peligro, en cualquier momento podía ser atacado. Así que estábamos siempre alerta. Nosotros cuando nos íbamos a descansar, descansar era una palabra, digamos, digamos, por decir descansar, porque íbamos a la habitación, nos recostábamos, pero siempre vestida de verde, solamente nos quitábamos los borseguí porque estábamos siempre alerta al toque de la sirena. Tocaba la sirena y salíamos corriendo para las ambulancias, y las ambulancias nos llevaban ya sea a mí al hangar, a las otras chicas al hospital. El hospital estaba a unos 100 metros de cómo es de la pista, y bueno, y el hangar estaba un poquito más retirado. Llegaban las ambulancias, bajaban a todos los heridos, y de ahí se empezaba a hacer el triage. A la gente de ejército generalmente se la derivaba al hospital de Comodoro, y a la naval, bueno, a la gente al hospital naval. Así que no tuvimos nunca contacto con porque muchas veces nos preguntan si nosotros tuvimos contacto con las chicas de la naval o con las chicas del ejército. En ese momento nosotros no teníamos ni idea que había más personal femenino, ni nada, porque de ahí de la brigada, de la brigada no salíamos, simplemente íbamos algunas veces, por ejemplo, a llevar la ropa al lavadero, o a buscar alguna mercadería que hacía falta para, digamos, la alimentación, ya sea nuestra o de los evacuados, porque cuando llegaban los evacuados, se preparaba, teníamos, el cocinero ya tenía la orden de preparar la olla con una sopa bien calentita para todos los chicos que venían deshidratados y que podían, digamos, ingerir, porque había otros que no podían tomar nada, y entonces a eso se los colocaba suero. Y bueno, y algunas veces se le hacía sándwich, se le preparaba alguna comidita como para que ellos tengan ese calor humano que necesitaban. Todos los chicos que llegábamos, yo les digo chicos porque eran chicos para mí, eran chicos hombres que se transformaron en hombres de golpe, que tuvieron, qué sé yo, esa experiencia tan horrible, y la verdad que fueron hombres de un momento para otro. Y como es porque han sufrido tanto. El único problema que tuvimos fue cuando volvimos. Cuando volvimos se hizo el silencio. Yo volví, me presenté en el área material. Bueno, me dijeron que al otro día tenía que presentarme a trabajar. Cuando tuve el fin de semana, pude ir a mi casa a avisarle a mi mamá que ya había vuelto, que estaba bien, y ella llorando me abrazaba, mi papá, mi mamá, mi hermana. Pero digamos, la sociedad no tenía ni idea de lo que había pasado, no sintió la guerra como la vivimos nosotros, porque Comodoro Rivadavia para abajo era el infierno, era un fuego, era terrible, y de Comodoro Rivadavia para arriba, yo siempre digo, estaban
con el Mundial, estaban pensando en el fútbol. Está bien que la gente ayudó, sí, mandó cosas, esas cosas nosotras las preparábamos, porque muchas veces nos preguntan, las cosas que le enviábamos, le mandaban, las cosas que nosotros recibíamos, sí, las preparábamos, nos hacían preparar bultos, ya sea con comida, con ropa, media, guantes, bufanda, qué sé yo, salame, picadillo, no sé, chocolate, un montón de cosas teníamos, armábamos los bultos con la medicación, el material descartable, las gasas, los apósitos, todas las cosas que hacíamos para que el personal que estaba en las islas, de enfermeros y médicos, pudieran usarlo. Se los enviaban en el Hércules. El Hércules tenía un recorrido, generalmente salía tarde-noche, para que no sea detectado por los radares, tenían un vuelo rasante, llegaban a las islas, tenían de 8 a 12, algunas veces 15 minutos, 20, más no, descargaban todas las cosas y subían a todos los heridos. Y nos traían a donde estábamos nosotros para que los atendiéramos. Por eso mucha gente, cuando me preguntan si les enviábamos nosotros las cosas, sí les enviábamos. El problema era el siguiente: el Hércules llegaba a un sitio nada más, no tenía posibilidad de ir para toda la isla porque estaban los ingleses en la otra parte y no podían, no tenían acceso para llegar ahí. Entonces ellos dejaban las cosas ahí y esas cosas muchas veces no llegaban al resto de la gente por el hecho de que no tenían el paso disponible, porque estaban los ingleses que no se lo permitían. Bueno, y no sé qué más. Tendríamos un mundo para preguntarte, Estela, pero mientras se preparan así las preguntas, Sí, quería retomar algo de lo que había comentado Paula, ¿no? En un comienzo, sí, que bueno, por ahí desde el 2014 se empezaron a organizar y demás, y que también los medios o los lugares de relevancia en los discursos sociales tuvieron un discurso muy otro. Pero sabemos que hubo discursos en el medio, ¿no? Y entonces también Paula habló de una película que rescató los testimonios en primera persona de ustedes, y sabemos que hubo también un tema musical que una folclorista les dedicó en el 2013, justamente, sí, antes de excelente. todo este proceso. Así que queríamos compartirte la presentación de este video y un fragmento, aunque sea del tema musical, mientras preparamos las preguntas y después seguimos con Helen, si te parece bien. Bueno, Así que voy a presentar. No sé si ahí puedo, colegas, si tengo para presentar, me parece que sí, ¿verdad? Sí, ahí tenés el permiso. Ay, perdón. Uy, no. A ver, ¿cómo hago esto? No, se me tildó la computadora. Ahí vamos. Bueno, hola a todos. Gracias a la invitación a través de Gabriela para este seminario de género. En este caso, bueno, nosotros junto a Nataliana Sisi, yo a Sonia Vega, compusimos esta canción para las heroínas de Malvinas, las olvidadas, como les decimos nosotros, porque ellas, la historia les debe un lugar. A estas muchachas que partieron en un buque que hacía las veces de hospital, a recibir lo más triste de la guerra, que son nuestros héroes, en una tragedia humana, ¿no? Así que bueno, nosotros la homenajeamos con esta canción y le pusimos ese ritmo así argentinizado, entre guayno, norteño, no de casualidad, sino como reivindicando lo que es la cultura y el quehacer de los pueblos, ¿no? En este caso a través de la música y a través de estas grandes heroínas de la patria. Así que simplemente espero que disfruten el video. Para contar algún detalle, por ejemplo, les cuento que ellas viajaron con nosotros, algunas de ellas
a los festivales, para ver cómo recibía el público este homenaje, que las he conocido en persona y viajado con ellas, por ejemplo, Alicia Reynoso, y bueno, y me han contado de primera mano esta historia. Si quieren recorrer este video, que sé que Gabriela lo va a pasar, quiero que sepan que las imágenes son fotos aportadas por ellas, completamente originales. Les mando un beso muy grande, espero que disfruten a través de la música y que nos llenemos de nostalgia, pero sobre todo de agradecimiento. De agradecimiento a estas mujeres valientes que estuvieron al lado de nuestros héroes de Malvinas. Y si me dan un minutito, les comparto el video. Que lo tenía en punta, pero siempre suele pasar con los nervios, que no queda. Ya va, ¿eh? Bajo el blanco y celeste de aquel cielo olvidado, un buque transformado en hospital se hacia la mar, cobija en sus entrañas a miles de heroínas, aquellas que la gloria se olvida de nombrar, mujeres argentinas que abrigaron en Malvinas, cuando el destino llama a sus hombres a luchar sin piedad. Sentían que debían a esta tierra su energía, dueñas de incertidumbres, aguas bravas que mandan, caladas por el frío que lastima los sentidos, testigos de una guerra desoladora y desigual y absurda, donde solo el viento es ajeno a los lamentos, llevando en sus rincones tristezas del lugar, se ven miradas en sus brazos pequeños, miradas que quizás nunca podrán ya despertar, sufriendo carne viva como madres, como amigas de aquellos compatriotas que... Bueno, y allí estaba tu foto, Estela. ¿Verdad? Estabas en varias de esas fotos de primera mano. Bueno, ahora vamos a pasar el link para quienes quieran escuchar y ver el tema, que es muy emotivo. Y bueno, queríamos completar este homenaje con otro discurso, ¿no? No solo los discursos imperantes, sino estos otros que nos surgen a quienes, bueno, tratamos de hacer, en este caso Sonia desde su música, nosotros desde la academia, nuestro homenaje como podemos. Sí, ella estuvo acá en Córdoba, en el Aljibe, nosotros la conocimos ahí, fuimos con Sonia Escudero y la conocimos ahí. Bueno, quiero dar lugar a Helen, y así después habilitamos el diálogo. Helen Otero es magíster en partidos políticos por la Universidad Nacional de Córdoba, donde también obtuvo su título de licenciada en comunicación social, integrante también del proyecto Las Memorias de Malvinas entre lo individual y lo social, radicado en nuestra Universidad Nacional de San Martín, y docente de escuelas medias. Adelante, Helen, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer, veo muchos agradecimientos para Estela Maris, yo también sumarme, ya sabes, Estela. Me toca muchas veces hablar después de Estela y es muy difícil hablar después de un testimonio.
No sé si ya estamos visualizando los slides. Sí, Bueno, sí, se visualizan. Tendrías que poner presentación, así vemos completas las diapositivas. a ver si me funciona. Primero decirles que, bueno, voy a parafrasear un poquito lo que dice Lorenz, ¿no? Federico Lorenz, sobre las guerras por Malvinas. Acá hubo muchas guerras. Nos damos cuenta cuando escuchamos los testimonios de mujeres, no solamente los testimonios de varones, no solamente relatos relacionados con lo bélico, con los armamentos, con lo que ocurrió en las islas, porque hubo muchas guerras y no todas ocurrieron en las islas. Otras ocurrieron en el continente. Por eso yo en mi investigación hablo de voces y actores en las márgenes, ¿no? ¿A qué le llamo actores en las márgenes? Aquellos y aquellas protagonistas que fueron escasamente abordados por los estudios académicos y también por los medios. En la historiografía oficial, como sabemos, se repiten y se reproducen sucesos de relevancia, ¿no? Y en esta medida se dejan de lado acciones y luchas de actores que entiendo son algunos de ellos, ¿no? Grupos minoritarios, por ejemplo, la comunidad judía que participó del conflicto, personas trans, pueblos originarios y mujeres. Para mencionar algunos de ellos, seguramente si empezamos a indagar un poquito más, encontramos otros actores y actores silenciados, ¿no? Y creo que esto también es el desafío en la universidad, salirnos e ir a estos márgenes como estudiantes y como investigadoras e investigadores de la universidad pública, y empezar a implicarnos. Yo soy la primera que me implico, ¿no?, con el objeto de estudio, porque creo que en el compromiso con el objeto de estudio está luego la visibilización y la lucha de estas voces negadas, silenciadas, puestas a la orilla. Bueno, acá vemos algunas imágenes, ¿no? Está Tayana Marrone, hay diferentes mujeres, traté de poner, es muy diversa el universo de mujeres de Malvinas, muy diverso, más de lo que creemos y a veces vemos en los medios. Les decía que entonces las luchas por las guerras de Malvinas, en estas memorias, no albergan una memoria única y permanente. Por eso siempre hablamos, me parece muy importante pensar en memorias, en capilaridad de memorias, en archipiélago de memorias, si lo trasladamos a lo territorial de Malvinas. Esto lo dice Jelin, no lo digo yo, pero sí lo tenemos que pensar también y traspolar al evento de Malvinas, donde muy seguido el relato androcéntrico deja fuera, y ha dejado afuera en los últimos 40 años, podemos decir, a los relatos de las mujeres. Pero también Pau comentaba sobre la aparición de los discursos de mujeres en los medios. Creo que fueron algunas mujeres las que fueron visibilizadas, muchas veces las que vestían de uniforme militar, pero también sabemos que si bien fue así, lo es solo en parte, ¿no? Yo siempre recuerdo algunos congresos, algunas jornadas, donde veteranos se acercaban a mí y me decían, la deuda grande de la historia es con mi madre. A mí me dijeron que yo había luchado por la patria, pero cuando volví, la única que me esperaba en mi casa era mi madre. No hubo un solo acto de reconocimiento por parte del Estado. No estaban mis amigos, no estaban mis vecinos, no estaba la sociedad, estaba ella. Entonces, qué deuda grande también hay con esas civiles, que podemos mencionar madres, hermanas, parejas, hijas de combatientes y de caídos, y también podemos hablar de voluntarias, de madrinas de guerra, aquellas que escribían cartas para seguir alentando este hilo de vida que pendía en las islas, ¿no? Algo también interesante que se dijo
fue, bueno, el lugar donde estuvo Estela Maris estuvo en el continente. Y hoy se está discutiendo, y esto es lo que también hablamos con Estela Maris en otro evento, hoy se está discutiendo que ya no hay más 649 caídos. Porque hay movimientos dentro de veteranos que dicen que ya no se considera caído en guerra a quien cayó en el continente. Por ejemplo, aquellos que iban en el helicóptero en Caleta, Olivia, que son 10. Entonces hoy asistimos a eventos oficiales del Estado Nacional, donde hoy figuran 632 y no 649. Es muy fuerte esto, es muy fuerte y creo que tenemos que mencionarlo porque estos son los eventos que, donde construimos la soberanía, ¿no? Donde construimos y deconstruimos memorias. Entonces, ahí también hay un hilito para indagar, ¿no? ¿Quién es y quién no es veterano o veterana de Malvinas? ¿Hay que haber pisado las islas para ser parte del conflicto? Estela Maris no pisó las islas. ¿Es parte del conflicto? ¿No es parte de la guerra? ¿No son parte de la guerra las enfermeras? Una preguntita. Paso rápido porque me entusiasmo y hablo mucho. Voy a hablar entonces también de cambios en las condiciones de producción discursiva que hubo en los últimos años, algo dijo Pau de los movimientos feministas, pero hay otros dos que me parecen interesantes, que es el retorno de Malvinas en el discurso y como política de gobierno a partir de 2003, desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, podemos retomar este discurso, y también que nos permitieron empezar a preguntarnos y disputar los sentidos, ¿no? De qué es Malvinas y para quiénes es Malvinas y qué no es, ¿no? Y por otra parte, la inauguración del Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur, que acá también muestran estas memorias fuertes y memorias subterráneas, porque el museo, si damos una vuelta, presenta a solo 6 mujeres que fueron parte de la guerra. Como si solamente 6 mujeres hubieran sido enfermeras o instrumentistas quirúrgicas durante la guerra, ¿no? Ahí, de nuevo, entramos en las memorias en disputa. Pero hay memorias que han sido borradas, por ejemplo, en un espacio estatal, en un espacio oficial. No son las memorias de Estela Maris y de su grupo, no son tampoco las memorias que les voy a presentar en un ratito, ¿no? Entonces también atentos y atentas cuando visitemos espacios de memoria, porque siempre hay estos silencios, ¿no? Entonces, como les contaba recién, mujeres de Malvinas, ¿quiénes son? Podríamos hablar madres, hermanas, novias, hijas, voluntarias, madrinas de guerra, enfermeras asimiladas en la Fuerza Aérea, en el ejército, las instrumentistas quirúrgicas, 3 isleñas fallecidas durante un bombardeo en Puerto Argentino por fuego amigo, digo, hacia ellos, ¿no? Son tres mujeres que son también la vergüenza para Reino Unido, porque las consideran como caídas, y estas mujeres eran civiles, no eran caídas en guerra, no eran caídas en batalla. Y por último, las aspirantes enfermeras de la Armada Argentina, que fueron mi tema de investigación. Pero para mostrar también los olvidos de cómo estoy como sociedad, que ejercemos, que practicamos, quería compartirles una o dos fotos. Esta es Ángela, la mamá de Celso Alegre. Celso Alegre fue uno de los 2 representantes de la comunidad Cuom que cayeron en Malvinas. Y al momento de llegar a las islas, Celso no sabía ni leer ni escribir, por lo que nunca pudo enviar una carta a su familia para relatar sus vivencias. Poco se sabe de las circunstancias de muerte de Celso, sí que murió el 28 de mayo en Darwin, y ahí la tenemos a su mamá, que vive en La Leonesa, Chaco Profundo, una casa muy humilde. Hasta hoy está esperando que... bueno, su papá murió esperando a Celso, porque nadie vino a decirles que su hijo había muerto, lo dieron por desaparecido. Su papá, como todo padre,
pensaba que había perdido la memoria, que estaba perdido, que ya iba a volver, murió esperando una respuesta del Estado. Y ahí está su mamá, ¿no? Otro rostro de mujeres de la guerra. Hay muchas historias, también para que volvamos sobre lo pequeño, ¿no? Y no sobre los grandes eventos de la guerra, sino también lo micro, las vivencias detrás de la guerra. Voy a solamente pasar a este grupo, que fue el grupo con el que trabajé en mi tesis, que son las aspirantes navales que ingresaron a la base naval de Puerto Belgrano para estudiar enfermería en 1980, 81 y 82, a la Escuela de Sanidad, que queda al sur de la provincia de Buenos Aires. Muchas de ellas eran menores de edad, pero al llegar a 1982, al llegar a abril, participaron de la guerra por haber jurado la bandera. No fueron de manera voluntaria parte de ellas, sino que el Estado dictador dispuso ponerlas en contacto con heridos de guerra, cuando lo que tendría que haber hecho era volverlas a sus hogares, porque ellas tampoco eran enfermeras profesionales, eran estudiantes. Por eso considero que fueron vulnerados sus derechos. También algunos de ellas sufrieron violencias psíquica, física, que son sucesos impunes hasta el día de hoy. Cuento un testimonio, ¿no?, de Nancy Estancato con respecto a lo que hablaba también Estela, de los víveres, de los chocolates, de las mantas, de todo lo que se enviaba para quienes estaban luchando en las islas. Nancy en un momento ve un container, ese container estaba lleno de víveres, que eran para las islas, pero estaban en el continente. Entonces se animó a preguntar a una compañera, ¿por qué está todo acá? ¿Están llegando deshidratados, desnutridos? ¿Qué está haciendo toda esta comida acá? Esa voz se fue corriendo, y a Nancy le dijeron que le iban a hacer una corte marcial por traición a la patria, por haber dudado de sus superiores. Finalmente le hicieron esperar 3 días, para ver si la fusilaban o no. Finalmente le dijeron que le daban la baja por causa de haberse robado yerba, que era una famosa causa en el momento, entonces que le daban la baja deshonrosa por haber robado yerba. Y que ella no tenía que comentar a nadie, nunca, lo que había visto en ese container, porque los servicios de inteligencia le iban a estar viendo a ella y a su familia. Dictadura militar, ¿no? Porque todavía no había democracia. Con ese miedo, Nancy, adolescente, volvió a su casa y nunca más dijo nada, no solamente del container, sino de ninguna experiencia de ella en la guerra. Hasta que en estos nuevos contextos de producción discursiva fueron habilitándola a ella y a sus compañeras también, ¿no? Bueno, para ir cerrando, creo que la guerra se vivió de distintas formas, y en distintos rincones de la sociedad argentina. Y creo también que las perspectivas de género nos posibilitan tramar sentidos más profundos, más complejos de la guerra, que no son los que siempre nos muestran los medios. Así que celebro también este evento, celebro que tantos y tantas estén conectados, porque creo que es la forma de construir también soberanía, escucharnos, repensar lo que nos contaron, y también comprometernos como estudiantes, como investigadores de la universidad pública. Gracias. Muchas gracias a vos, Helen. Bueno, abrimos a preguntas. No sé, Daniela, si habías relevado algún comentario o alguna pregunta en el chat que no haya sido respondida. Daniela, que es compañera de la cátedra. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Sí, había relevado algunas preguntas que quizás sí fueron resueltas, digamos, como en todo el contexto, pero me gustaría quizás asentar en algunas. Como por ejemplo, Francisco Garabelo preguntó, en el momento que estaba contando hacia su intervención Paula, ¿qué pasa con el estatus de veteranas de las mujeres que participaron en el conflicto? ¿Se las reconoce como veteranas? No sé,
Paula o Helen, si quieren como Yo creo redondear que, hola, yo creo que esta pregunta en realidad la debería responder Stella, que es la que más sabe sobre el tema. Como vemos, en principio las situaciones son muy diferentes porque las experiencias de las mujeres son muy diferentes. No sé, Stella, si querés responder, si las veteranas son reconocidas como veteranas. Fuerza Aérea nos reconoció como veterana de Guerra de Malvinas. El Honorable Congreso de la Nación nos dio un diploma y la medalla, pero ahí quedó todo. Después salió una ley en donde Fuerza Aérea hizo una subdivisión diciendo que solamente iban a cobrar los que han estado en las islas, y los que estuvieron en el continente no iban a cobrar. Así que el reconocimiento nuestro es a la mitad, digamos. Nos reconoció también la legislatura acá de Córdoba, el Consejo Deliberante de Villa María de Córdoba también, el Consejo Deliberante de Paraná, pero solamente nos dieron diplomas de honor o nos dieron otro diploma, reconociéndonos como veteranas, pero nada más, hasta ahí llegamos. Nosotros iniciamos un juicio en el 2011, las cordobesas, que nos dio, digamos, el fallo negativo. Las que tuvieron, digamos, más suerte, como se podría decir, fue Alicia Reynoso y Estela Morales, que en su lucha lograron que en el 2021, como vos dijiste, el fallo salió positivo, pero, como vos dijiste también, aún no cobran. Así que el reconocimiento está, digamos, pero está a la mitad. Y el nuestro, digamos, está menos de la mitad. La sociedad, digamos, no nos conoce, todavía no sabe la tarea que hemos realizado, no nos conoce, no sabe que éramos personal militar, que éramos enfermera. Hay muy poca gente de Córdoba, los otros días fui a Catamarca y también la gente no tiene ni idea de nuestra labor. No se ha difundido. Puede ser un poco culpa nuestra, o también puede ser a causa de la misma institución que, digamos, nosotros llegamos y no nos dieron la importancia ni la relevancia que pudo haber tenido este hecho, la misma guerra. No, entonces quedamos en silencio. Hay veces algunas veces cuando comento, actualmente, ¿no? También hay gente que los mismos veteranos de guerra reconocidos, los que estuvieron en Malvinas, nos repudian, nos dicen que nosotros no somos veteranos, que nosotros no tenemos que decir en ningún momento que estuvimos en las islas. Tuvimos un problema en Villa María, me pasó esto, y la verdad que fue muy doloroso, porque yo le dije, en ningún momento nosotros dijimos que estuvimos en las islas, siempre dijimos que estuvimos en el continente, en Comodoro Rivadavia, en el Hospital Rubicable, atendiendo a ustedes mismos, le digo. Y bueno, entonces me levanté y me fui porque me cayó muy mal, me sentí muy mal, y mis otras compañeras quedaron discutiendo, Estela Morales y Mónica Rosa. Y le dijeron que justamente había uno que había tenido un problema de pie de trinchera, y dice, ¿sabe qué? Esa señora que se fue recién es la que lo atendió a usted, le dice. Y bueno, y todo quedó ahí. Después nos fuimos, cuando fuimos a ver al Consejo Deliberante ahí en Villa María, José Escamilla nos hacía el reconocimiento, quedó a la mitad porque solamente nos pudo dar la placa y un cuadro, y bueno, y el lunch ese que habían preparado no pudieron hacerlo porque tuvieron que hacerlo a puerta cerrada, porque ellos se lo prohibieron. Así que es bastante doloroso que sucedan esas cosas, porque nosotros no estamos diciendo que hemos estado en las islas, ni que hemos luchado con armas. Nuestras armas eran nuestras manos, nuestro medicamento, el material descartable, el suero, el perfus, todo eso fue nuestras armas, fue nuestro conocimiento en la sanidad, en poder curarlos, y bueno, y recibimos eso de ellos.
la verdad que es doloroso, es humillante, y muchas veces me hizo bajar la cabeza y callarme, porque me hizo sentir muy mal. Había otras preguntas. Sí, que rondaban prácticamente en la misma, cómo fueron, si fueron reconocidas socialmente, cómo se siente después de la guerra. Y después, otra que me llamó la atención, y que es una de las preguntas que quizás iba a hacer, sé que no muchas fueron, digamos, a las islas ni a la región. ¿Vos tuviste la oportunidad de poder hacerlo? De reencontrarte quizás con algunas compañeras con las cuales estuvieron ahí en la guerra? ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí. ¿Cómo fue esa charla, esos discursos, esas memorias? Y bueno, cuando nos encontramos, nos abrazamos, sabemos llorar algunas veces, otras veces, bueno, nos reímos, y bueno, estuvimos varias veces juntas. Generalmente nos ha hecho una nota Nelson Castro hace poquito en Buenos Aires, que ha salido para el 2 de abril. Ahí fue el reencuentro, estuvimos 6. A mí me decían la cordobesita porque se siente mucho digamos, la tonada, me dicen. Así que bueno, estuvimos ahí charlando, recordando las cosas que nos habían pasado, lo que habíamos vivido. Varias veces estuvimos juntas, sí. Sí, tenemos contacto, tenemos un grupo, seguimos en contacto, siempre nos decimos, bueno, vamos a tal lugar, vamos a la escuela, vamos a, qué sé yo, nos convocan de algún barrio, de algún CPC, y bueno, siempre estamos en contacto para pasarnos la información o, digamos, poder salir un poquito adelante juntas, para que nos conozcan y para poder lograr ese reconocimiento que Fuerza Aérea, el gobierno, la nación nos deben, y el Ministerio de Defensa. Y bueno, pedirle a Fuerza Aérea que pase esa lista que ellos tienen, que estamos nosotras ahí incluidas, y que la pasen al Ministerio de Defensa para poder tener el reconocimiento que tanto merecemos, porque no decimos que somos heroínas, pero sí que lo merecemos. Bueno, ahora que ya terminaron las presentaciones, digo, cualquiera que quiera comentar, podemos habilitar el micrófono y hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Había un par más de estas últimas que eran si había varones también en situación de haber hecho tareas parecidas a las de ustedes y cómo fue ese reconocimiento, y si te habías reencontrado con alguno de los heridos, digamos, a quienes atendiste también en otra Sí, pregunta. había varones, había enfermeros varones, ellos sí cobran. Lo que nos extrañó a nosotros es que no nos nombraron cuando fue el momento, se olvidaron de nosotros, nos dejaron, digamos, en un cajón, en un rincón, y nos dolió bastante porque nos encontramos en una formación en Palomar, y ahí la primera vez que la Fuerza Aérea nos convoca a un desfile, y ellos como si nada, todos felices, todos contentos, pero en ningún momento lucharon por nosotras, porque hemos estado trabajando a la par. No queremos ser ni más ni menos, queremos estar a la par, como corresponde. Y sí tuve contacto con un soldado que era de ejército, de Villa María, que lo atendí. Me había dicho que estaba viviendo al lado del Cine Ópera de Villa María, entonces yo cuando pude fui a la casa de él, estuve hablando con él, lo he visto muy decaído, muy triste, le pregunté si tenía atención psicológica, si había recibido ayuda del gobierno, de alguien, de sanidad, y me dijo la mamá que no, que bueno, yo digamos, le aconsejé que lo llevara porque él estaba muy triste, muy, muy desolado, estaba muy,
muy así como perdido en su mundo. Entonces le comenté a la mamá, le dije más o menos qué podía llegar a hacer, y bueno, y cuando volví a buscarlo nuevamente después de unos años, porque la vida me llevó a otras cosas, no lo encontré más, no tuve la suerte de poder encontrarlo, se había cambiado de casa y no tenía ni idea dónde había ido a vivir, así que le perdí el contacto. Después hubo también con un suboficial que habíamos tenido, que era del GOE, que había también, lo habían herido, lo tuvimos internado. Con él tuve la oportunidad de hablar por Facebook, que nos agradeció un montón a mí y a Sonia Escudero por haberlo atendido. Y bueno, con él todavía estamos en contacto, pero con este otro chico de Villa María le perdí el contacto. Ahí veo dos manos levantadas, no llego a ver los nombres, no sé. Sí, Agustín Álvarez Durán, que es de teorías perspectivas de la comunicación. Sí, hola. Primero, bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias a todos por este espacio que está buenísimo, la verdad. Y bueno, nada, preguntarle a Estela primero, lo primero que se me vino a la cabeza, pensando en la actualidad, en cómo se manejan ellas con, si por ejemplo dan charlas o están en contacto con las aspirantes, por ejemplo, de enfermería hoy en día, porque imagino que también el testimonio de ustedes es muy importante, creo, porque por lo menos no somos un país que esté como otros países que capaz tengan más conflictos constantes, y el conflicto en el que estuvieron ustedes fue uno de los más grandes que hubo en el siglo pasado. Entonces, ¿qué relación tienen con las escuelas de enfermería? ¿Tienen relación, o sea, de participar de seminarios, o mismo si las invitaron para participar en materias que se den? En Córdoba, la verdad que lamentablemente ninguna de las cordobesas tuvo la oportunidad de poder ir a hablar a una escuela de enfermería, porque realmente parece que todavía no nos conocen. Todavía no se ha difundido lo necesario como para que nos convoquen. Así que todavía no hemos ido a las escuelas de enfermería. Ninguna de las cordobesas. Muchas gracias. No, de nada. Yami, no tengo tu nombre completo. ¿Cómo están? Primero, quería agradecerle a Estela esta oportunidad de que nos brinde su testimonio y escucharla, la verdad que es muy valioso. También, bueno, es un placer escucharla. Y me quedé pensando en varias cosas. Una, que ella hablaba de cuando inicia todo esto que nos cuenta y su experiencia en el 82, habla de una joven, porque era joven ilusionada de servir a su patria, y después desde la vuelta es un sinfín de situaciones de dolor, porque es desde lo traumático de lo vivido, después de encontrar una sociedad que en cierta forma da la espalda, después también el no reconocimiento y la lucha constante. Entonces tengo varias preguntas, pero voy a simplificar en esto que vos contabas hace un ratito, que decías que mientras el sur ardía, en el resto del país se festejaba un mundial. ¿Cómo fue el proceso personal de, no sé si la palabra es amigarse, pero amigarse con esa sociedad que calculo que en ese momento de dolor algo te habrá generado en el sentimiento como para, no sé, obtener rechazo o algo? ¿Cómo hiciste para amigarte con esa sociedad que sentiste que te daba la espalda en ese momento? O sea, amigarme no sería la palabra, porque la verdad que la sociedad no tenía conocimiento de nosotras. Entonces no hubo forma de poder llegar a la sociedad. Aparte, fue un silencio total de nuestra parte también, no porque a mí me lo hayan impuesto, sino porque en ese momento era como normal para nosotros. Estábamos bajo un régimen militar, y bueno, y teníamos ciertas reglas. Entonces para mí, en mi caso particular, yo siempre hablo en mi persona, porque no todas tuvimos la misma experiencia. En mi caso particular, no fue algo obligado de no hablar, sino se cayó porque no había nadie que nos dijera, ah, muy bien, la felicito,
que ha ido para allá, le reconozco por tal cosa, no, en ningún momento. Entonces fue algo como normal, como una comisión más, como algo que no tuvo mucha relevancia, no tuvo mucha importancia, y bueno, y quedó como si fuera una comisión más, como siempre digo. Por eso no... Y la gente, digamos, cuando yo volví, los únicos que sabían que yo había ido al conflicto, a Comodoro Rivadavia, al hospital, eran mis padres y algunos vecinos, y algunos familiares, y nadie más. En Villa María no... Nadie me dijo, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, nadie. Nadie, porque nadie sabía. No es porque no querían decirlo o porque... No, nadie sabía, no tenían conocimiento. Nos quedaba una mano más levantada, ¿no, Dani? Sí, de Raúl Figueroa. La pregunta, Sí. por favor, media cortita. A ver, Francisco, estuvimos preguntándosela. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, no, yo básicamente quería consultar cómo era la relación, o no la relación, sino cómo se relacionaban los superiores, supongo que han sido masculinos hacia ustedes, dentro de la guerra, y cómo las trataban, más allá de que entiendo que los chicos de la guerra, como cuando la veían se sorprendían, pero quedaba como en eso, como una sorpresa, pero de bien, ¿no? Porque obviamente ustedes hacían un acto increíble con salvarles las vidas, básicamente. Pero digo, la relación con los superiores, ¿cómo era? ¿Había como una diferenciación? ¿Había una baja de línea? ¿No se respetaba quizás su jerarquía, más allá de que no eran superiores? Pero digo, esta cuestión, quiero saber la cuestión de género, cómo era, si ustedes sentían eso o no, o trabajaban bien, cómo fue eso. No, en nuestro caso, en nuestro grupo, en ningún momento hubo un sí o un no, o una mala orden, o no compañerismo. Fue algo que la virtud salió a relucir, y fue algo que todos nos trataban bien, nos cuidaban, nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo una orden rara como para decir, qué sé yo, usted vaya y haga tal cosa, no. Siempre fue muy respetuoso, nos cuidaban muchísimo, siempre estaban atentos a si necesitábamos algo, si teníamos que ir a algún lado, o qué sé yo, todo en el entorno de la sanidad, ¿no? Si necesitábamos material, si necesitábamos ropa, si necesitábamos jeringas, suero, todas esas cosas, siempre el yeso, los fuentones, los toallones, todo fue muy, digamos, demasiado demasiado bueno, para después, al encontrarnos a la vuelta, al encontrarnos con la realidad, la verdad que cambió todo, porque fue como un corte, es como si se hubiesen olvidado que nosotros habíamos estado a la par, trabajando juntos, haciendo todo juntos, porque ellos, por ejemplo, veían al paciente, nos indicaban las cosas, y bueno, se realizaban las cosas, se lo internaba, se lo derivaba, y bueno, y era todo, digamos, todo bien, no hubo nada de decir, usted vaya porque usted se ha portado mal, está sancionado, no, nunca. Por lo menos en mi caso particular y en el grupo mío no pasó. No pasó. Nos quedó una pregunta, sí, de Laura Rinaldi, pero se las hace a las investigadoras, que le gustaría saber y preguntar, entre los discursos que analizaron,
¿encontraron grupos feministas que reivindiquen a estas mujeres más allá del contexto que pueda habilitar la época respecto del género? Te hablo de las cordobesas, la verdad que por el momento no. No sé si las chicas de Buenos Aires tuvieron acercamiento con ellas, pero nosotros no. En ningún momento. No, las propias, yo creo que las propias mujeres crearon sus propios grupos. Bueno, Patricia Lorenzini había creado un grupo, ¿no? Helen sabe más de esto, sobre las mujeres de Malvinas en Facebook. No conozco grupos feministas que reivindican a las mujeres de Malvinas, sí conozco discursos que, autoproclamados feministas, hablan de las mujeres de Malvinas, lo cual no significa que haya un grupo. Y sí quisiera resaltar, aprovecho que estoy respondiendo a esto para resaltar que las Fuerzas Armadas son 3, y que las experiencias de las mujeres que estaban, por ejemplo, en la Fuerza Aérea son muy distintas a las experiencias de las mujeres que estuvieron en la Armada, ¿no? Y muy distintas de las que estuvieron en el Ejército. Entonces, estas diferencias también son importantes a la hora de pensar en un conocimiento y un reconocimiento, y por eso son importantes también los espacios de memoria, que es lo que planteaba Helen. Ahora, por ejemplo, a partir de este año, Estela está, por ejemplo, en una exposición de la Biblioteca Nacional, ¿no? Está el testimonio de Estela Maris en la Biblioteca Nacional, pero siguen siendo muy pocas las mujeres que son conocidas, y muy poca la diversidad de experiencias. Estaría buenísimo que haya grupos feministas que den a conocer esta heterogeneidad. Y también quisiera recalcar que lo que tienen en común, además de la diferencia, es esta necesidad de conocimiento y esta construcción de soportes memoriales. Si ven cualquier película sobre ellas, por ejemplo, tanto Las Aspirantes como la de Nosotras también estuvimos, que es sobre las veteranas de la Fuerza Aérea, hay escenas de colocación de placas en conmemoración, de construcción de espacios físicos de la memoria. Entonces, esa necesidad de conocimiento de memoria sí es algo que tienen en común, y el hecho de que la memoria todavía está incompleta, como decía Estela, a medias, también es algo que tienen en común. No sé si Helen querías agregar algo. O... Queda mucho por hablar. Solamente voy a decir que tampoco encontré grupos feministas que apoyaran la causa, digamos, de mujeres que reclaman su reconocimiento, porque tampoco Malvinas es un tema que suscita mucha adhesión. Y esto hablo también a nivel de, por ejemplo, la propia Universidad Nacional de Córdoba, contadas con las manos las investigaciones que tenemos sobre el tema, mucho menos sobre mujeres. O sea, creo que no es por referenciarme, pero salvo la mía, no hay otra. Y de Malvinas en general no. Quisiera saber, quizás en la Universidad Nacional de San Martín, cuántas investigaciones hay en los últimos 10 años que no sean en relaciones internacionales, ni sobre la resolución 2065, sino sobre construcción de memorias. Creo que es un tema muy resistido en Malvinas, por eso es lo que le pasa a Estela en los eventos, es por eso que a nosotras como investigadoras también nos sucede. Yo en muchos lugares donde voy se levanta una persona y me discute que no hubieron mujeres porque él no las vio. Entonces, ¿no? Siempre esta proclamación del testimonio como lo único válido, y testimonio desde las islas, que es el único autorizado a hablar. Y me parece que acá estamos intentando romper con eso de discurso monocorde, y en general androcéntrico, ¿no? Así que esto. Y también me parece que amerita una cierta revisión de causas, esto último que están diciendo, tanto Paula como vos, Helen. Alguna vez dijeron quienes luchaban por justicia por Cromañón, que eran los hermanos pobres, digamos, de las causas de derechos humanos, ¿no? Como que había un derecho humano de primera clase, desaparecidos, etcétera, y que Cromañón no lo era tanto. Yo creo que en los grupos feministas también decir, bueno, hay mujeres que eligieron las Fuerzas Armadas, es algo que, bueno, no es lo políticamente correcto para el pañuelo verde, digamos, y esto también hace que nosotras, como feministas, digamos, tengamos que hacer evaluaciones de nuestras propias prácticas, ¿no? Cómo embanderamos la diversidad, pero cuánto la sostenemos. Hay
varias preguntas en el chat, veo una mano levantada allí de Belén. Si es recontracortito, porque la verdad es que ya estamos comprometidas a cerrar, por favor, quiero como, nada, llamar a eso, a lo cortito, a la síntesis, tanto en la intervención como en las respuestas. Bajo la mano. Belén. Te había visto. Pidiendo, Fabi. La vi con la mano levantada, pero no. No, está bien. Quería 2 o 3 cuestiones antes de irnos. Una, Paula, vos mencionaste en tu disertación un artículo, te quería preguntar si sos tan generosa de compartirlo aquí para quienes, gracias, para quienes queremos seguir leyendo. Muchísimas gracias. Y después, no sé si estás, Ana, todavía conectada, Ana María Vara, que es la directora de Estudios de la Comunicación y de Comunicación Audiovisual, para pedirte una resonancia sobre la actividad. Brevísimamente, sobre todo agradecer la presencia de Estela y agradecer la lucha de Estela, la presencia de Estela acá, la presencia de Estela en la Guerra de Malvinas, que parece tan absurdo decir que solamente son veteranos quienes estuvieron en las islas, cuando en realidad veteranos son todos los que estuvieron en la guerra, y es tan claro que Estela estuvo en la guerra, ¿no? Cuando gran parte del país no estaba en la guerra, como ella también recuerda también, ¿no? Así que bueno, nuevamente insisto, agradecerle a Estela su presencia aquí, su presencia en la guerra, su lucha por la memoria y por la reivindicación de su lugar y su tarea, que es la de todas sus compañeras, y agradecerle también cómo nos ayuda a reflexionar, sobre cómo recordamos, cómo construimos memoria colectivamente. En esto nos han ayudado mucho Paula y Helen, pero sabemos que la lucha de los protagonistas es fundamental, sigue siéndolo fundamental. Una de las estudiosas de temas de memoria, Elizabeth Schelin, muestra esto en relación con la lucha por los derechos humanos, y yo lo pensaba también cuando desapareció Santiago en el año 2016, ya no recuerdo, Santiago Maldonado, cómo nuestro país todavía le sigue pidiendo a los protagonistas que luchen para que no los olvidemos, ¿no? Y en este sentido me parece que nos queda a todos quienes estamos aquí llevarnos esa tarea de acompañar en esa lucha, de tomarla como propia, porque es nuestra memoria colectiva, es una memoria que tiene que ser lo más completa, lo más diversa, lo más verdadera en el sentido de justamente de esa diversidad posible, y no dejar en las espaldas de los protagonistas solamente esa lucha por esa reivindicación y por esa memoria. Así que gracias, Estela. Gracias, Ana, y quería pedirte también Charo Solís, que es coordinadora del área de formación e investigación de género y sexualidades de la universidad, si también querías cerrar con algún testimonio. Sí, cortito, justo había escrito en el chat, como ya para hacerlo lo más corto posible. No llegué a leerte. Pero nada, un poco eso, ¿no? Como agradecer esta invitación a seguir pensando, insistiendo en una construcción de una memoria colectiva, digamos, poder haber escuchado a Estela, haber escuchado a investigadoras tan comprometidas, digamos, y que también de esta manera nacen los problemas de investigación, nacen las tesis, nacen, digamos, los intereses, y que bueno, que podamos convertir todo eso que estamos sintiendo ahora. Yo estoy muy emocionada y veo que hay mucha gente que también lo está, y creo que de ahí nace, digamos, ese esfuerzo colectivo que podemos hacer por seguir insistiendo en esta memoria colectiva. Y bueno, y también reconocer al espacio del Seminario de Géneros, Culturas Populares y Juveniles, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo con estas temáticas, con las temáticas de género,
cuando no era, digamos, tan común ni tan corriente acceder a oferta, digamos, para poder formarse en estos temas. Así que también, bueno, agradecer eso, estoy muy contenta de haber participado y de poder haberles escuchado a todos. Así que eso, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias a cada quien por la participación. Sabemos que en los últimos minutos se fue como desconectando gente. Queríamos pedirles si antes de desconectarse podían como poner alguna palabra de qué se llevan, en qué se quedan pensando. Así de paso, bueno, tomamos la asistencia para los certificados y demás. Muchas gracias nuevamente a las compañeras de la Universidad de Lomas de Zamora, a Luz Canela Sushi y a Soledad Arregues por acompañar, por estar. Sabemos que nos queda un largo camino por delante y que esto es una de las tantas actividades que desde Lomas también se hacen, como nos pasa a nosotros desde UNSAM. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia y por haber compartido. Hasta pronto, hasta la próxima. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Chao, gracias. Muy emotivo todo. Muchísimas gracias.